Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Evelyn Máiquez, soy curadora, gestora cultural y estamos acá un martes más en nuestras charlas de arte contemporáneo. Hola, Graciela, ¿qué tal? Bienvenida. Negro, Adri, Patricia, Javier. Hola, Laura, ¿cómo están? Buenas noches. Ay, bueno, les cuento de qué va la clase de hoy. Va de este señor tan maravilloso llamado Feliciano Centurión, una personalidad que vivió lamentablemente muy fugazmente en nuestro país. ¿Vieron alguna vez una obra de Feliciano en alguna feria, en alguna muestra? En los últimos años salieron más a relucir obras suyas, así que quizás tuvieron la oportunidad. Tiene algunas obras suyas que son muy características, que uno las ve a la legua, y cualquier obra que se parece medianamente de un artista más joven o más contemporánea es inevitable que nuestra mente se nos vaya hacia Feliciano. Él era paraguayo, nació en San Ignacio. Teles, lo usé de referencia para mi tesis. Hermosa obra, genial. Entonces vas a poder aportar mucho. Porque si tuviste que usarlo para tu tesis, tuviste que profundizar bastante por ahí. Bueno, él, como les contaba, nació en Paraguay, en un lugar que se llama San Ignacio. La familia decidió exiliarse. En ese momento todavía había una dictadura militar en ese país y se instalaron primero en Formosa. En el año 73 viajan a Formosa y ahí él va a empezar con sus estudios en arte, ¿no? Él descendía de una familia de bordadoras, era un mundo femenino, bueno, seguramente recuerdan mucho tiempo atrás, un siglo atrás, la famosa guerra de la Triple Alianza de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, exactamente un siglo atrás del nacimiento de este artista, pero que todavía seguía teniendo repercusiones en ese momento porque la población masculina había sido completamente diezmada. Hay estadísticas que dicen que solamente sobrevivieron el 10% de los hombres después de esta guerra. Así que el mundo femenino era muy fuerte en Paraguay en la infancia de este artista. Toda la familia se dedicaba a tejidos, al crochet, al ñanutí, este tipo de tejido, este bordado, no sé si bordado no es la palabra correcta, este tipo de tejido tan particular, tan hermoso, asociado allá. Y es muy natural, ¿no? Como en lo femenino paraguayo, bordar, tejer, coser, pero siempre y cuando eso, seas una mujer. Si naciste hombre, entonces tenés mucho más acotado ese panorama. Por lo menos cuando, en los años 70, cuando él era chico, él vivía rodeado de mujeres, con su madre, sus tías, sus hermanas, y tenía prohibido hacer muchísimas cosas que estaban asociadas a lo femenino. Él quería tomar clase de danza, no se lo permitían. Quería estudiar piano, no se lo permitían porque eso decía que era para chicas. Bordar, hasta él señalaba que barrer, que ni siquiera lo dejaban barrer porque decían que no, eso es para la mujer. Así que estaba muy acotado, tenía muchas inquietudes, pero estaba muy acotado en lo que realmente podía hacer. Bueno, en las obras de Feliciano va a empezar a aparecer su relación con la cultura del Paraguay. Vamos a ver algunos tejidos de ñandutí y otras técnicas artesanales locales que él va a ir aprendiendo, que por lo general eran transmitidas por las mujeres de la familia, ¿no? Eso era lo más normal, pero él va a torcer esta idea impuesta. Vamos a ver que hay tres momentos muy marcados en la obra de Feliciano Centurión, la primera que tiene que ver con las grandes frazadas, que es su obra más conocida, y después otra con el bordado, y otra muy vinculada a los últimos meses antes de su muerte. Bueno, él estudia la carrera de Bellas Artes en Formosa y después viene a Buenos Aires, ¿no? Ahí es como que va a sacar todo lo femenino que tenía adentro, a
a romper con esos tabúes de todas las cosas que no le permitían hacer, acá va a poder aprenderlas, se va a liberar de ciertas cargas que lo tenían ahí apesadumbrado. Miren esta frase, él decía, llegué a Buenos Aires como rosa de lejos, con una valijita en retiro, no sabía dónde ir. Es más tierno, Centurión, vamos a ver, es muy tierno. Esta frase él la cuenta en un documental que se llama Abrazo íntimo al natural, que es una especie de biografía, un documental biográfico sobre él que hizo una cineasta que se llama Monrose. Estaba antes todo disponible en YouTube. La verdad es que no sé si ahora está. Vi que hay algunos fragmentos, no sé si está completo, pero estaba, así que lo pueden buscar. Abrazo íntimo al natural. Bueno, él va a venir acá en el 86 y va a compartir taller con otras dos artistas, una argentina que era Ana López y después otra brasilera. Se van a instalar en una casa taller de San Telmo, donde bueno, vivían, trabajaban, y arman una especie de grupo entre ellos, que también se suman un par de personas más, porque no encontraban todavía lugares para exponer en Buenos Aires, ¿no? Siempre fue como un lugar muy intenso Buenos Aires dentro del campo del arte, pero bueno, no era lo que hay ahora, que hay, tenés una galería de arte por cuadra. Eso no pasaba en ese momento, les costaba, más que ellos estaban recién en una etapa de formación. Él va a estudiar en la Pueyrredón y en la Cárcova. Y bueno, ellos estudian juntos en la universidad y empiezan a presentar proyectos para exponer juntos. En ese momento él hacía unas pinturas bastante extrañas que no encontré ninguna, como más vinculada al universo femenino, pero no usaba nada de perspectiva, las figuras bien aplanadas. A este grupo que tenían con estos artistas le ponen zapucay, que es una palabra en guaraní para definir un tipo de grito. Y permanentemente va a estar la intención en el grupo y en la obra de Feliciano, sobre todo de hablar de sentimientos en su producción, ¿no? Va a ser algo bastante marcado. Bueno, las primeras pinturas están más vinculadas a retratos de sus amigas, más al universo femenino. Hay muy poco registro de esas primeras muestras, solo alguna que otra foto que pudo haber salido en prensa, pero bueno, no era como ahora que todo el mundo tiene una cámara. No se hacía registro de las muestras. Hoy en día lo primero, vas a hacer una muestra, bueno, ¿quién hace el registro? Contratemos un fotógrafo. O en todo caso todo el mundo tiene su celular a mano, ¿no? En ese momento no pasaba, entonces prácticamente no hay registro de las primeras muestras que hizo él acá en Buenos Aires. Siempre su trabajo va a estar muy vinculado a su biografía, aparecen cuestiones vinculadas con la fragilidad, con la vulnerabilidad, con el amor. Hay una reivindicación de lo sensible del arte contemporáneo latinoamericano muy fuerte. En alguna clase, no me acuerdo ahora en cuál fue exactamente, que mencionaba que, bueno, cuando hablábamos de arte conceptual, ¿no? En general el arte conceptual norteamericano o el europeo es como mucho más duro, mucho más, mucho más fundamentado, no sé, tiene otras variables mucho más serias. En cambio, se habla de una buena cantidad de artistas latinoamericanos que hacen arte conceptual como conceptualismo sensible. Es como que tenemos esa beta ahí que no la podemos sacar y que se manifiesta, que a los artistas se le manifiesta en la obra que hacen. La obra de Centurión es muy sensible. Bueno, él en esa época empieza a vincularse con los artistas del Centro Cultural Rojas, que era acá un punto muy fuerte de reunión y de exhibición y de trascendencia también, a fines de los 80, a principios de los 90. Fue un lugar que marcó la producción de los artistas, ¿no? En esa época salieron muchísimos de ahí, bueno, hay distintas como reflexiones sobre estos artistas, que se los llamaba, hay que como que hacer un arte light o un arte rosa, en relación a otros artistas más comprometidos políticamente que se ocupaban de denunciar lo que pasaba en la dictadura. Ellos van a ir por otro lado. Bueno, para Centurión este contexto fue como un gran impulso, conocer gente, exhibir, conocer otras personas que estaban en la misma búsqueda que él, y no solo por la cuestión artística, ¿no? Sino también fue muy importante para él
entrar a vivir en una ciudad muy grande como es Buenos Aires y tener la posibilidad de vivir abiertamente su sexualidad. Algo que no le pasaba ni en Paraguay ni en Formosa, donde creció, ¿no? Y el tema de la sexualidad se va a empezar a convertir en un eje central en su experiencia y en su obra. Acá va a empezar a salir de este universo femenino que representaba en las primeras pinturas. Es una frase de Feliciano sobre el tema. Respondo a una necesidad de conocerme a mí mismo a través de la pintura. Intento unir lo que siento y lo que observé que sucedió de repente a mi alrededor o en mi privacidad, como el punto más personal de descubrirse a sí mismo. Y creo que es desde donde uno puede comunicarse con otros, desde la honestidad, donde me expongo. Y la comunicación puede ocurrir en diferentes puntos para una identificación o no con la imagen. Bueno, esta parte que es como la más porno, podría decir el Centurión, él la va a postular junto con sus dos amigas en el CAI, que este centro de arte muy vinculado a la tecnología, que fue un lugar absolutamente precursor en Latinoamérica, dirigido por Jorge Glusberg, en el que participaron Julio Lepag y muchos artistas muy renombrados, Benedit. Bueno, esos tres van a presentar un proyecto para exhibir ahí y hacen trampita ahí. Porque, bueno, como él era de Paraguay y la otra artista era de Brasil, van a decir que quieren hacer una muestra ahí, que ellos ya tienen una fecha pautada con un Museo de Arte de Paraguay y tienen fecha pautada con un museo de Porto Alegre, ¿no? Porque las artistas eran originarios de ese lugar. Bueno, Bluchberg queda muy impresionado con esta situación, que era absolutamente mentira. No tenía ninguna muestra programada en ningún lado, pero el truquito les va a servir porque Bluchberg le va a abrir la puerta y le va a decir, bueno, está bien, pueden exhibir su muestra acá también, no hay problema. La muestra se llamó 3x3, una muestra itinerante, y ellos, bueno, usaban este tipo de estrategias a veces como para poder mostrar su obra. Y en esta exposición, Jorge Glusberg, que después va a ser durante muchos años director del Museo Nacional de Bellas Artes, va a censurar unas cuantas pinturas de Centurión. Vemos que son bastante hot, bastante explícitas. Y aparecía mucho el cuerpo masculino, desnudo o teniendo relaciones sexuales directamente. Y a Glusberg esto le pareció mucho, así que hizo una gran edición de lo que Centurión pudo exhibir o no en esta muestra. Así que bueno, como les contaba, si bien su primera etapa en la pintura se centra más en sus amigas, en el mundo de lo femenino, después va a empezar a centrarse en su masculinidad, en cómo vivir su masculinidad, su sexualidad, sus deseos en este campo. Esta obra se llama Tango, y no sé si es por las rosas o qué, por el rojo y el negro, a mí me remite tanto a Sandro. Tiene que ir con una canción de Sandro de fondo. No sé qué piensan ustedes. Para mí, bueno, yo le puse música de novelas esta semana a la clase. Para mí tiene como ese espíritu, ¿no? De las típicas canciones tipo Paz Martínez, ese tipo de cuestiones. Bueno, esta pintura así como tan tradicional, en un soporte tradicional, va a empezar a quedar archivada en la etapa que va a seguir en la producción de Feliciano, donde va a encontrar un soporte muy particular para sus pinturas. ¿Qué van a ser? Las frazadas. Frazadas y hay otro tipo de telas también, de tejidos, pero bueno, su fuerte y por la obra por la cual es más conocido son las frazadas. Esta es la típica, encima esta es buenísima porque son como unos tigrecito y se parece a las típicas mantas que se venden hoy en día. Yo no sé si en ese momento se vendían o no, o él inventó todo este trazado detrás, pero bueno, la típica manta que se empieza a vender ahora con animal print. Y bueno, le suma los animalitos. Bueno, eso va a apropiar cada vez más, va a salir de la pintura, como les digo, típica, bastidor, óleo, lo que sea, y se va a meter con técnicas artesanales tradicionales para contar su historia personal. Y bueno, la frazada va a ser muy típica. ¿Por qué él elegía la frazada? Dice él, la frazada es un objeto cotidiano, rápidamente aceptado. Calor, abrigo, protección,
soporte afectivo sensorial. Bueno, ahí vamos a ver algunas. Los animales va a ser uno de los grandes motivos que va a pintar. Va a ser un universo bastante natural. Natural barra vegetal, pero va por ahí. Flores, constelaciones, plantas. En general va por el mundo animal. Dicen que pintaba sobre el piso porque usaba mantas muy grandes, como de dos plazas aproximadamente. En general superan los 2 metros. Son un tamaño considerable, entonces eran muy pesadas y usaba muchas capas de pintura, ¿no? Porque es un material que se chupa todo, ese tipo de textura. Así que necesitaba muchas capas de pintura para que se pueda llegar a ver la imagen. Y bueno, la verdad es que embellecía cualquier cosa, incluso algo feo como un pez, un bagre, un surubí. Ahí les mostré una obra de él. Estas obras de este pulpo es del 93. Es acrílico lo que él usa para pintar sobre la frazada. Es surubí, de surubí del 92, que también es acrílico y barniz sobre la frazada. Estas, como les digo, son las obras que más se vieron en general, son las que más se conocen de la trayectoria de Centurión, porque en ese momento fue absolutamente inédito lo que él estaba proponiendo. Hoy allá hay algunos más que usan la frazada, ¿no? Como soporte, pero bueno, es imposible no pensar en él, no asociarlas con él. Él también dice que las frazadas le recordaban a los chicos que hacían el servicio militar en Paraguay, en su país, que eran frazadas muy baratas, que les daban ahí para dormir. Él las compra en once en general, casi todos los materiales que usa los va a comprar en once, y de a poco, cuando se va haciendo más conocido, va mejorando la calidad de los materiales. Porque bueno, en el mundo de la conservación, los textiles y los dibujos es lo más difícil de conservar, ¿no? Es como tiene que ser de buena calidad porque se colora rápido, tiene muchos problemas el textil, así que tiene toda una cuestión detrás. Bueno, estas representaciones vinculadas a los animales, a la planta, a la naturaleza, que él también exhibía cuando hacía sus montajes, ponía plantas grandes al lado de las obras, entre medio de las obras, como si estuviera dentro de una casa, en el interior de una casa. Bueno, él dice que en un punto estaban vinculadas a su infancia y su adolescencia en Paraguay, donde aparentemente él vivía en un lugar que estaba lleno de naturaleza, entonces venía un poco por ese lado, pero bueno, también describen un mundo fantástico, ¿no? No siempre son animales reales los que Feliciano está retratando, como el que había puesto primero. Esto se llama Ave del Paraíso Florecido. Y bueno, se parece un poquito a un pavo real, pero es más bien producto de la imaginación del artista, ¿no? Y usaba colores muy vivos, característicos de su paleta muy vibrante. Y acá aparece un material, no sé si lo recuerdan. ¿Les suena algo este soporte que él está usando acá? A mí me remite a la casa de mi abuela. Inmediatamente, infancia, casa de abuela. Por favor, tírenme sus referencias familiares. ¿Qué está usando acá Feliciano Centurión como soporte para pintar y bordar este pavo real? ¿Quién lo reconoce? Son todos muy jóvenes, tan jóvenes son que nunca lo vieron. Por favor, alguno, tírenme una pista. Si tuvieron abuelos, bueno, los abuelos más jóvenes yo no creo que usen. Gracias a Dios, yo creo que es algo que quedó totalmente en desuso porque yo lo detestaba con todo mi corazón. Servilletas, no. Eh, Tiene como un bordadito, tiene cierto grosor. Algo para mí era terriblemente desagradable, me fastidiaba muchísimo y mi abuela nada, yo llegaba a entrar a su casa y no usaba esto, me mataba.
me mataba. Era como- Parecen los amarillos, no, los paños. Bueno, voy a tener que decirlo yo, por favor, los patines. ¿No se acuerdan de los patines que usaban? Ahí está, Adri. Los patines que usaban en las generaciones anteriores, cuando tenían esos pisos de madera y limpiaban y, ¡ay Dios! Y te volvían loca para que no rayes, para que no sé qué. Mis abuelos eran muy del mundo patines, tenían distintos pares o no sé cómo se llamaban. Eh, para todas las personas que entraran en la casa en caso de que estuviera todo recién limpio. Así que sí, los típicos patines que seguramente la familia de Centurión también lo usaba, eran bueno, de este tipo. Los de mi casa eran distintos. Mi abuela me acuerdo que los cosía ella, pero va a ser también, se va a meter muy en el mundo doméstico, va a usar delantales, ahora después les voy a mostrar también un delantal que va a tejer, va a bordar con una frase, un mundo doméstico asociado muy a lo femenino y bueno, él va a querer romper un poco con esa cuestión. Pinta estrellas, pinta pulpos, animales, todo es como un mundo muy idílico, ¿no? Todo es como muy bello, muy pacífico en las obras de este artista. Les quería leer ahora también una frase de Ticio Escobar. Ticio Escobar trabajó con su obra, es el curador probablemente el más conocido de Paraguay. Y Ticio decía, una de las características del arte contemporáneo es perder el miedo a lo decorativo. Usar lo ornamental, lo kitsch, lo decorativo, lo banal, que aparentemente es trivial, y llevarlo al límite, o buscar la intensidad profunda que tienen todas las creaciones humanas cuando están vinculadas con experiencias personales, sociales, culturales y de construir lo meramente decorativo. Me parece muy oportuna esa frase porque está prácticamente describiendo el trabajo que va a hacer este artista. Sus conocidos en este documental que les contaba, que creo que está en YouTube, antes estaba, espero que siga estando, contaban que muchas de estas imágenes venían de sueños, ¿no? Como visiones que tenía, como ese pulpo violeta que les pasé antes, que él se lo imaginaba tal cual antes de pintarlo, no hacía ningún tipo de boceto, iba directo a la pintura. Así que bueno, él toma las frazadas, reflexiona sobre eso, las interviene, lo relaciona con su propio tiempo y desborda el término de lo decorativo, el término, esta división típica entre artesanía, bellas artes y demás. Bueno, va a ser un ecosistema muy amoroso, muy armonioso el que él va a armar a través de sus obras, a pesar de que él va a empezar a enfrentar una enfermedad terrible que se lo va a llevar con mucha velocidad. Y ahí es cuando va a venir la otra parte de sus obras, ¿no? Que tiene que ver con los bordados de frases que, que van a reemplazar un poco a estas frazadas de muy grandes dimensiones, como decía, de 2 plazas y media. Estas van a ser obras mucho más íntimas, más pequeñas. Que en nuestras almas no entre el terror. Bueno, los últimos años de su vida estuvieron marcados por el HIV. Sus obras se transformaron en una especie de diario autobiográfico, empieza a incorporar frases, poemas bordados que hacen referencia al amor, al deseo, a la enfermedad. Eh, Escribe textos con una carga emotiva muy fuerte. Es muy difícil no emocionarse viendo las obras de esta época. A la izquierda está. Esta es una tríada que se llama Las flores del mal de amor, ¿no? Flores del mal, que es el típico, el libro tan famoso de poesía de Charles Baudelaire, él le va a agregar de amor, las flores del mal de amor. Y creo que tengo acá, florece en mi interior. Hay otra, una de esas tres que dice, perfumo tu recuerdo. Y bueno, son como una reflexión muy grande sobre la vida, sobre sus historias amorosas, que no fueron tantas tampoco, porque eh, por suerte en los últimos años tuve la posibilidad de viajar, de conocer otros lugares.
A ver, esto se ve, estoy yo como justo tapando la imagen. En el silencio del descanso, mi sangre fluye. Solo tu amor es un acto de fe. Solo tu amor en un acto de fe pueden salvarme. Bueno, como les contaba antes, él formó parte, estuvo ahí dentro, participando activamente dentro de lo que fue el Centro Cultural Rojas, que definió muy fuertemente a la generación de artistas de los 90. Y bueno, acá es como que la dimensión afectiva es cada vez más importante, su trabajo aparece con mucha fuerza. Esta que les mostraba recién de las flores del mal de amor son del último año de su vida. Y también hizo... Esperen, tengo muchas imágenes para mostrarles. También hizo objetos. Ahora les voy a mostrar algunos objetos, unas macetas que hizo en el último tiempo. Bueno, acá hay un par más. Acá están los bordados típicos de su país que va a ir aprendiendo. Acá hay una almohada bordada y con crochet. Estos ojos en almohada. Luz divina del alma. Estas en general son 94, 95, 96. Los últimos años. A ver. Bueno, y les contaba esto, que tiene algunos objetos muy extraños. Estos se exhibieron hace muy poco, las macetas. No es que sea extraño, no es lo más conocido, todo el mundo lo asocia con las frazadas y ya, y este tipo de obras la mayoría de la gente no sabe que existieron, ¿no? Tuvo toda una muestra con estas macetas que eran esculturas, donde él transforma objetos domésticos, así no se nota tanto, pero bueno, es como una naturaleza reinventada. Estas flores en realidad son cepillos, el cepillo típico para el inodoro, las esponjitas verdes para lavar los platos, utensilios de cocina. En general todas estas flores o macetas están hechas con esos materiales. Esta es una muestra que se hizo el año pasado en Londres, donde están todas estas macetas. Los tallos están construidos con estos cepillos típicos. Bueno, he buscado siempre la poesía en lo cotidiano, ¿no? Les da una nueva vida a elementos totalmente ordinarios y retoma el motivo de la flor, que la flor es algo muy recurrente en su obra, ¿no? Antes le había pasado una que era como un bordado con una frase en el medio. Eh, una fascinación que tiene él por esta belleza efímera y frágil. Bueno, acá se nota la trama típica de estas frazadas. Bueno, en esos años la irrupción de SIDA fue muy fuerte, fue bueno, una epidemia mundial, pero bueno, en Argentina también fue muy fuerte, arrasó con la vida y la obra de muchos artistas importantes de los 90, Alejandro Curiopagua, tenemos a Liliana Maresca, a Omar Giliro, Federico Moura. Si bien la música, bueno, uno de los artistas de esta generación era Roberto Jacobi, que sigue, sigue entre nosotros, pero bueno, en esta época él escribía las canciones de Virus. Muchas de las canciones más famosas de Virus fueron escritas por un artista visual como es Roberto Jacobi. Así que fue un golpe muy duro a esta generación que quedó prácticamente diezmada. Muchos de los artistas de Rojas murieron en esos años muy prematuramente, siendo muy joven. Y bueno, para él fue como un punto de inflexión en la obra, el hecho del diagnóstico, de recibir el diagnóstico. Va a transformar este acercamiento que ella venía teniendo hacia lo afectivo, pero con una reflexión cada vez más cruda sobre la vida, sobre la muerte. Así que su producción se llenó de frases bordadas sobre la vulnerabilidad de la existencia, empezó a dialogar más abiertamente con la idea de la muerte, pero en general no desde la desesperanza, ¿no? Sino desde una poética de la sensibilidad. El cielo es mi protección, dice esta frase. La verdad que la obra de Centurión creo que es uno de los testimonios más conmovedores de un artista que trabajó en el contexto
del HIV y que, bueno, encima lo padeció en su cuerpo. Esto también es su último año de vida, que les contaba que era un delantal. Mi casa es mi templo. Están bordadas, que realmente tenía, no sé cómo tenía esa caligrafía en el bordado. Es impresionante. Una letra clarísima. Esta obra es increíble porque no sé si les resuena, soy creador de mi propia realidad. Suena como todas estas frases que están tan de moda hoy en día. ¿No les parece? ¿No la escucharon últimamente? Seguro que les apareció alguna de estas frases motivacionales que están tan de moda. Bueno, ella lo decía hace 30 años atrás. Soy creador de mi propia realidad. Y hay una obra, bueno, él va a morir en el año 96. A los 34 años, era súper joven. Súper joven. Y hay una serie de obras de sus últimos tiempos que son extraordinarias, que también es de lo menos conocido. La obra de Centurión es extraordinario. ¿Qué son estos dinosaurios? Familia de dinosaurios. ¿Qué es lo que hace? Compra estos muñecos baratos de plástico y les hace a cada uno un suéter tejido. Son muy tiernos. Moriría por tener una obrita de estas. Me encantaría. Con una cúpula para que no se llene de polvo en el crochet. Nada, son muy divinos. Eh, como estos muñequitos aparentemente irrelevantes, como que quedan. Tienen otro sentido, es como que están ahora abrigaditos ahí. Más que son, recordemos que los dinosaurios son animales que les cuesta regular la temperatura de su cuerpo, entonces, bueno, es como que ahora están protegidos. Están protegidos. Mira qué es esto. No, me muero de amor. Y esto, bueno, acá hay una cuestión de fecha como muy evidente, porque encontré en un lugar que estas obras estaban datadas como en 1990, en otro lugar estaban datadas como en 1995. Eso es muy fácil descubrir cuál es la verdad. No es poco, 5 años en la vida de un artista que produjo durante menos de 10. Encontré una frase de él que, claro, es la clave. Pues yo tengo. Llegaron a mí como casualmente. El juguete y su ropa. Vuelve a la infancia. Bueno, estoy como viendo la imagen cortada, pero. Les tejo vestiditos de lana, tapaditos, ropitas de crochet, revelando el humor y acentuando la calidad kitsch del objeto. Envueltos de ternura, despiertan simpatía y conforman una especie de Jurassic Park de lo doméstico. Juntos, sin categorías, dinosaurios, caballos, elefantes son una metáfora del poco cuidado y el amor a nuestra naturaleza. Condenados a la repisa, impregnan a la realidad con gestos de amor. Más tierno no se consigue. O sea, más tierno que Centurión no se consigue. Bueno, acá está la clave. ¿Lo hizo en el 90 o en el 95? Acá él está mencionando a Jurassic Park como una referencia de estos dinosaurios. Jurassic Park sale en el año 93. Así que claramente del año 90 no pueden ser estos dinosaurios. Ahí está, ese Javier. Así que es muy fácil encontrar la datación. Me encanta que me encanta esta referencia, que se sirva de una película así súper mainstream para hacer esta obra. Bueno, la obra de él se desarrolló en un tiempo muy corto, como les decía, su obra madura. Fueron 6 años de trabajo, fue muy poco tiempo que realmente era increíblemente productivo. Dicen que salía muy poco, que se la pasaba encerrado trabajando todo el día, sábado, domingo, feriados. Y se nota, porque en tan pocos años la cantidad de producción que dejó fue muy grande. Pero por mucho tiempo después de su muerte, las obras quedaron en la nada, estaban perdidas en la casa de una hermana en Asunción y de su pareja en Buenos Aires, estaban divididas por ahí. Tuvo algunos pequeños momentos de visibilidad, una muestra que le hizo Alberto Sendros a mediados de los 2000. Ahí, ¿qué pasó? Obviamente, lo que pasa siempre, las instituciones extranjeras que se dan cuenta de el valor de este tipo de obras y se compran todo, ¿no? Entonces, la colección Cisneros compró algunas piezas que esas después se donaron a la Reina Sofía, y el Museo Blankton también compró
Mira, esta me rompe el corazón, fue como de la última etapa. Esta se llama Cordero Sacrificado. También de sus últimos meses de vida. Y hubo una que es muy impresionante, que se sabe que la pintó, la hizo muy poco antes de morir, pero que se encontró después, que fue más impactante, esta frazadita que tiene en el medio la frase "estoy vivo". Eh, te parte del corazón la obra de Feliciano. A mí me emociona muchísimo. Bueno, después de este tiempo de invisibilidad, empezó a hablarse más sobre él en libros de historia del arte, empezaron a salir más obras en subastas y en los últimos años su obra explotó. Explotó, su cotización subió muchísimo, se hizo una muestra importante en Estados Unidos en el 2020, si no me equivoco, que, que contaban, me resultó muy gracioso, que contaban que de la gente que fue a esa muestra, que para el público estadounidense era totalmente imposible, era irreconciliable el hecho de que fuera un activista gay y además fuera católico. Como que les sorprendía mucho, les costaba como encontrar ahí ese vínculo. Y el año pasado se hizo estas macetas que les mostraba hace un ratito, fueron de una muestra importante que se hizo hace unos meses nada más, a fines del 2024, no sé si fue en noviembre, en Londres. Ahí se reunió una selección importante de su trabajo, que hoy en día prácticamente todo pertenece a colecciones privadas, con estas frazadas bordadas y con una serie de esculturas también, como las macetas. Así que, bueno, hoy en día por Paraguay es considerado uno de los artistas más importantes del país, pero es lo que suele pasar, ¿no? Es como muy, todas las obras fueron desmantelándose en colecciones privadas, así que no es tan fácil ver. En Arteba en general suele salir alguna a la venta que podemos ver en vivo en directo, en alguna muestra. Las últimas que se expusieron fue una obra en una muestra justamente sobre los años 90 que se hizo en la colección Fortabat, muy centrada en los artistas de Rojas, y ahí estuvieron varias de sus obras expuestas. Pero bueno, no es que es muy fácil encontrar alguna obra de Centurión como para ir a ver. Pero bueno, si les interesa, pueden indagar un poco más en su obra, que es muy extraordinaria. Como les digo, hicieron un documental sobre su vida también, Ross se llama, la cineasta, Monross, Monross, que se llamaba Abrazo íntimo al natural. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Se quedaron con alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre la obra de Feliciano? Tomar un poco de agua porque hablo muy rápido, me quedo sin aire. Bueno, me parece que no. Bueno, les mando